Paz a vosotros, hermanos. Me gustó saludarles en esta mañana, en esta tarde. Quiero ir, por favor, hermanos, vamos a estudiar un tema el día de hoy. Primero quiero ir a Éxodo capítulo 34, versículo 29. Hermana Sarita, ayúdeme a leerlo, por favor. Éxodo capítulo 34, versículo 29. Verso 29. Dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Amén. Dios que Moisés subió al monte. ¿Pero a qué subió? Dice la palabra que hablar con quién, con Dios. Y después de 40 días descendió Moisés. ¿Y qué veía la gente en el rostro de Moisés? Un resplandor. Veía un rostro diferente. ¿Cómo se imaginan ustedes en esta tarde a Moisés bajando del monte y con un rostro diferente? Dice la palabra, y es real lo que viene aquí. Dice que su rostro, ¿qué? Resplandecía. Era un rostro diferente, un rostro que emanaba del Señor. Y con esto quiero que se queden. Y ahora vamos, por favor, al libro de los Hechos, donde estamos estudiando. Hechos capítulo 6. ¿Me permiten decirles algo, hermanos? Pero es con mucha sinceridad, Por la gracia de Dios, hoy tenemos 6 años. Llegamos a Belisario un 2016 aquí, un 1 de octubre. Y siempre he batallado con este púlpito, hermanos. Discúlpenme. O me cabe la Biblia o me cabe mi libreta. Y estoy, y batallo mucho todo mi sermón, si lo tiro o no lo tiro. Pero me acordé que una vez fui a una iglesia y tenía un púlpito. Así es que me moví, que se cae el púlpito. Les digo, perdónenme, hermanos. No era. Así que si lo tiro se va a romper, Pero siempre he batallado con el púlpito. Ahorita estaba viendo y dije, sigo batallando, después de 6 años sigo. ¿Sí? Entonces, vamos, disculpen el comercial, hermanos. Hechos capítulo 6. Dice la palabra de Dios así, hermanos. 6, versículo 3. Dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ¿de qué más dice la palabra de Dios, hermanos? De sabiduría, quienes encarguemos los trabajos. Pero quiero que analicemos esta parte, hermanos. Dice el verso 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y señales en todo el pueblo. Y hoy vamos a hablar de Esteban. Y Esteban, hermanos, si nosotros queremos ver y analizar qué quiere decir la palabra Esteban, ¿sabe qué es? En griego quiere decir victorioso. Y de ahí vamos a partir. Entonces, Esteban tiene unas características, quiero decirle. Primero, es una persona llena de fe. Punto número 2, es una persona que posee el Espíritu Santo. 3, está lleno de gracia y también, dice la palabra de Dios, lleno de poder. Tiene más cosas, pero yo quiero señalar 4. ¿Cuáles dijimos, hermanos? 1, ¿es un hombre de qué? De fe. ¿Es un hombre que qué?
que posee el Espíritu Santo. Y número 3, es un hombre que tiene gracia y es un hombre que tiene, ¿qué más? Que tiene poder. Y todo esto lo vamos a analizar nosotros, lo vamos a ver y hasta que lleguemos a esto. Pero el primer punto que nosotros vemos y las características, tiene muchas características Esteban. Tiene razón el hermano Andrés, es un hombre que tiene sabiduría. Pero yo quiero que analicemos estas 4 características de Esteban. El primer punto dice, lleno de fe. Y para tener fe, ¿sabe qué necesitamos nosotros, hermanos? Primero, creer y confiar en Dios. ¿Creemos que existe? Claro que creemos, pero la palabra de Dios dice que también los demonios creen y tiemblan. Pero nosotros creemos, ¿y qué más tenemos, hermanos, para completar nuestra fe? ¿Confiamos en quién? En el Señor. Hay una palabra en griego que se llama pistis, que quiere decir que el ser humano cuando tiene fe, confía en su corazón, confía en la mente, en que Dios es el que actúa en todas las cosas y también que Dios conduce su voluntad. Vean los 3 aspectos, hermanos, que involucra la fe. Primero, que Dios está en tu corazón. 2, que lo tienes en tu mente, pero que también en cada una de tus acciones que realizamos, Dios está con nosotros. Y no estamos hablando nosotros en esta tarde de una fe fanática, sino estamos hablando de una fe que tiene vivencias. Pero la Escritura define muy bien lo que es fe, y muchos no sabemos este texto de memoria. Vamos a Hebreos capítulo 11, por favor, para analizarlos, para meternos en esto. Todos lo tenemos aquí, hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios así: es pues la fe ¿qué? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de que más, hermanos, de lo que no se ve. Y es que si ustedes ven en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo o Apolos, hoy no es el tiempo para decir quién es el autor, está analizando y les está diciendo, hubo alguien que murió por ustedes, hubo un gran sacerdote, hubo uno mejor que Moisés. Y entonces él le dice, ustedes tienen que creer todo esto, pero llega aquí y les dice, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces los hombres de fe que creen, hermanos, que Dios existe, que Dios es su creador, ellos creen que Jesús es su Salvador, están convencidos de que Jesús murió y que Jesús resucitó y que Jesús vive a la diestra del Padre. También ellos tienen la certeza, las personas que tienen fe, y nosotros creemos que Jesús nos justificó y nos santificó delante del Padre. Otra de las cosas, hermanos, ustedes han visto, ¿cómo se imaginan ustedes Esteban? Dice la palabra de Dios que era un hombre de fe. ¿Ustedes creen que Esteban creía en la vida eterna? Así se movía, hermanos. Y tenía él certeza de las cosas que había dicho Jesús. Yo soy la verdad y la vida. El que cree en mí, ¿qué, hermanos? Dijo, aunque esté muerto, vivirá. Y este hombre se movía en el pueblo como hombre de fe. A mí me intriga todo esto de Esteban. ¿Por qué el testimonio que era un hombre de fe? También era un hombre que creía en la resurrección, que creía en la venida de Cristo, que él sabía, hermanos, que era un hijo de Dios. Y cuando nosotros platicamos con aquellas personas que verdaderamente tienen fe, ¿cómo nos inyectan? ¿Por qué, hermanos? Porque nos están moviendo a un Dios vivo, porque nos están enseñando, porque nos están mostrando a ese Dios que se mueve entre nosotros. Y entonces esas personas que se mueven entre nosotros, que están llenos de fe, tienen la certeza que Dios es su sustentador, que Dios es su pronto auxilio, que Dios es su brazo derecho, que el Señor es su consejero, es su guía, su confianza y es su pastor. Y así se mueven esas personas. Todo, hermanos, todo gira alrededor del Señor y ellos tienen plena confianza que a pesar de las circunstancias que ellos tienen, el Señor les acompaña.
¿Se han topado este tipo de personas? Hermanos, a veces estamos desalentados por cualquier circunstancia que tenemos y nos acercamos a las personas que tienen fe y que hacen con nosotros. Nos alientan, nos fortalecen, nos animan. Y yo me imagino que Esteban era uno de estos hombres, porque este hombre servía al pueblo, porque servía a la nueva comunidad que se estaba aquí. Pero miren, hermanos, Hebreos 11:6, lo que dice aquí, la palabra de Dios. Dice, pero sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice así, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Que le hay, hermanos, que no estamos en un cuento de hadas, que no estamos en una fantasía, que no estamos diciéndole a las personas. Hoy me llama mucho la atención en algunos diálogos, en algunas personas que son coaches, perdón si lo pronuncio mal, pero les llaman los vendehumos. Y nosotros no somos vendehumos. Nosotros somos esas personas, y Esteban era de esas personas que verdaderamente vivía la fe en el Señor. Y entonces él caminaba en el pueblo y le llamaron, hermanos míos, vea la primer característica que tenía este hombre. La mirada de Esteban conocía, hermano, perfectamente lo que Dios quería. Y en el ayer hubo personas que caminaron con esa fe. No vamos a ver el texto, pero hubo un hombre, ¿se acuerdan? Entró a una tierra de desconocidos, fue segundo ahí después de Faraón, pero antes de morir le dijo a la descendencia, un día los va a visitar Dios a ustedes. Y cuando los visiten, quiero que se lleven de mí, ¿qué, hermanos? Dani. Híjole, Dani, después de 400 años o más, ¿saben qué pasó, hermanos? José tenía fe en que el autor de la vida, hermanos, en que su Dios iba a visitar a su pueblo, iba a visitar a sus hermanos, y le dijo, el día que los visiten, acuérdense de mis huesos. Y hermano Abraham, ahora que hemos estado viendo el Éxodo, ¿a dónde iban los huesos? ¿Dónde caminaron? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Por qué? Porque ese hombre llamado José tuvo esa fe que un día Dios los iba a visitar. Y así son las personas, hermanos, que tienen fe. ¿Sabe dónde tienen los pies y la mirada puesta? Hebreos 12:2. Quiero que lo vean. Puestos los ojos en quién. ¿Pero en quién, hermanos? Dígame su nombre. Ahí está nuestra fe. Ahí está. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por quién. Por Jesús, hermanos. Y dice aquí la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó donde más. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen esto, hermanos? Esteban estaba convencido de todo esto. Esteban estaba firme de todo esto. Entonces, por eso, un calificativo que le daban a él era que era un hombre de fe, que era un hombre que creía en estas cosas. Pero Esteban tenía algo más, hermanos. Esa es una característica, déjeme decirle. El punto número 2, también era un hombre que poseía ¿qué? Hermanos, es fácil permitir que Dios nos domine a través de su Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra experiencia, hermanos? ¿Será fácil? ¿Será fácil decir, sabes qué, Señor? Ya no vivo yo, vives tú en mí? Son situaciones muy difíciles,
pero que los hombres del ayer lo lograron. Romanos capítulo 8, vean ustedes en la Escritura. Dice la palabra de Dios, le voy a dar lectura, hermanos. Y los que viven según la carne, dice primer punto, verso 8, no pueden agradar a Dios. Y el apóstol Pablo lo dice de una manera, hermanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué más dice la palabra de Dios, hermanos? Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios y de Cristo, ¿qué pasa? Hermanos míos, por eso a veces nos apagamos. Por eso a veces caemos en los letargos espirituales. Pero ¿qué implica que el Espíritu Santo esté en nosotros? Verso 10. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa ¿de qué? De la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el cual levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si el Espíritu haced morir las obras de la carne. Y aquí me detengo, porque lo estamos enfocando, hermanos, a Hechos capítulo 6, y estamos hablando en este momento de Esteban. Una de las características que todos veían en Esteban es que poseía el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen, hermanos, como humano, Esteban no tenía problemas de lujuria? ¿Ustedes creen que no tenía problemas a veces en sus acciones? ¿En su voluntad? ¿Ustedes creen que no tenía mal humor? Porque esas son cosas de la carnalidad, son cuestiones de la carnalidad de nuestra humanidad, hermanos. Pero ¿qué hace el Espíritu de Dios cuando entra en nosotros? Todas esas cosas que hacen, hermana Emelia, nos controla, nos gobierna, ¿están de acuerdo, hermanos? Nos quita todas esas cosas. Y entonces Esteban abrió su corazón, hermanos, para que el Espíritu de Dios gobernara su vida. Y al gobernar el Espíritu de Dios la vida de nosotros, ¿sabe a quién nos vamos pareciendo? A Cristo Jesús, hermanos. Pero no es fácil, porque si alguien nos ofende, mi humanidad, ¿qué hace, hermanos? Díganmelo, hermanos, díganmelo, nos pasa a todos. No porque yo sea el pastor voy a decir respondemos, mis hermanos. Y si alguien me da la espalda, la siguiente vez que yo tenga la oportunidad, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar la espalda. Pero el Espíritu de Dios actúa de otra forma cuando somos gobernados, porque nos vamos pareciendo a Cristo Jesús. Y dice el siguiente verso, el verso 13, porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué pasa, hermanos? Vamos a morir. Pero si vivimos por el Espíritu, ya me perdí, hermanos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos que son, hermanos. Y yo le quiero invitar en esta tarde, vea dos características que tenía Esteban. Una, hermanos, ¿cuál fue? Era un hombre de fe. Oiga, yo de veras, hermanos, yo admiro a muchas de las hermanas, a muchos de los hermanos que están aquí, por ese espíritu de fe que tienen, por ese aliento que nos dan, por esas oraciones tan hermosas que hacen. Los martes y los jueves, hermanos, son unas oraciones de hermanos y hermanas que constantemente están ahí, que están ahí, que están ahí, porque tienen fe, hermanos, que el Señor va a contestar nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad. Pero si a esa fe le agregamos el Espíritu de Dios, entonces ¿quién nos gobierna? Y es contundente lo que dice aquí,
porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos que son hijos de Dios. Dos características que tenía Esteban. Pero bueno, vamos a regresar, hermanos, nuevamente a Hechos capítulo 6, porque me llama la atención otra característica de Esteban. Hechos capítulo 6, por favor. Versículo 8. Dice, y Esteban, ¿lleno de qué? De gracia y de poder. Lleno de gracia y de poder. Y esto me hizo pensar lo que Jesús siempre ha buscado en nosotros, hermanos. Mateo 5:14. Vosotros, dice la palabra de Dios, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y dice Jesús, hermanos, así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y entonces este hombre, llamado Esteban, que quiere decir victorioso, ¿cómo andaba en el pueblo, hermanos? Era un hombre de fe, poseía el Espíritu Santo, pero Dios le había dado otra cosa. ¿Qué era? Que tenía que, hermanos, gracia y poder. Pero no está hablando aquí la palabra de Dios, permítame interpretarlo. No una gracia, hermanos, yo sé que Esteban le caía bien a todos y que se reía bien, que se reía con todos y que tenía el don de gente, pero está hablando de una gracia aquí que se parece a Cristo Jesús, Esteban, y que está iluminando, hermanos, y que tiene una influencia divina sobre él, y es un hombre que está vestido de Jesucristo. Si quieren, véanlo, por favor. ¿Quién me ayuda aquí de los presenciales, hermanos? Colosenses 3:12, que lo pueda leer. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Sí, a ver, hermana Mayra, por favor. Perdón. Dice así. Viendo pues, si es 3:12, ¿verdad? Ajá, Colosenses. Sufrí, perdóneme, hermano Iván, me traje una Biblia de letra muy chiquita y no alcanzo a ver. Sí. Sí, por favor, hermana, Colosenses 3:12. Allá atrás. Gracias, hermana Mayra. Gracias, hermano. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de longanimidad. Ok, gracias, hermana Emilia. El primer punto es vestidos ¿de qué? ¿De qué, hermanos? Vestidos como escogidos de Dios. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando somos personas de fe? Cuando poseemos el Espíritu Santo, ¿qué hace Dios en nosotros? ¿Por qué resplandecía? ¿Por qué estaba lleno de gracia y de poder Esteban? ¿Qué deposita Dios en nosotros para ayudar a su pueblo? Romanos capítulo 12, por favor. Vamos, lo voy a leer, hermanos. Romanos capítulo 12. Versículo 7. Verso 6 voy a leer. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía,
úsese conforme ¿qué? O si el de servicio, en servicio, o el de enseñanza, en enseñanza. El que exhorta, ¿en qué, hermanos? En la exhortación. Al que reparte con liberalidad, al que preside con solicitud, al que hace misericordia, ¿con qué más, hermanos? Con alegría. ¿Qué es lo que da Dios cuando nosotros tenemos su espíritu, cuando somos personas de fe? ¿Cómo hace Dios que resplandezcamos, hermanos? Que tengamos nosotros, que seamos llenos de gracia. ¿Sabe qué hace? Nos da dones, hermanos. Pero no crea que esos dones hicieron que Esteban perdiera suelo, que Esteban se elevara y dijera, soy más que los demás. ¿Saben por qué consideraron a Esteban? Porque era un diácono, y diácono quiere decir un servicial, y todos los que estamos aquí, hermanos, me incluyo yo, somos diáconos porque debemos de servir al pueblo del Señor. Y lo que hacía Esteban era servir, lo veíamos en las mañanas. ¿A quién sirvió, hermanos? A las viudas, ¿están de acuerdo? A los necesitados. Ahí se empezó a desarrollar Esteban, mis hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que estaba lleno de gracia, porque el Señor le había dado virtudes, porque el Señor había compartido cosas celestiales, las había compartido con Esteban. Y nosotros nos podemos ir también a Romanos capítulo 12 y entonces vamos a empezar a ver, hermanos, que hay, no lo vean, que hay dones de sabiduría, de ciencia, de fe, de profecía, género de lengua, sanidad, milagro, disensión, hay apostolado, profecía, evangelismo, maestro, servicio, el que enseña, el que reparte, el que preside, podemos decir tantas cosas. Pero el poder de Dios, ¿sabe para qué era ocupado? A mí me llaman dos cosas. Tenía gracia, pero la gracia, ¿sabe qué era? Tenía dones de Dios. Pero también tenía el poder de ¿quién? Pero hoy si hablamos del poder ante la gente es saber quién domina a quién domina. Y a mí siempre me ha llamado la atención lo que dice Job sobre Job, un hombre poderoso, hermanos, fue un hombre rico. Pero ¿qué poder tenía Job? Quiero decirles. Vamos a Job capítulo 29. Voy terminando, hermanos. Job, por favor. Job capítulo 29. No le voy a dar lectura a todo, me gustaría que lo leyeran en casa. Pero dice la palabra de Dios así, hermanos. Verso 11. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia, y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era, ¿qué dice la palabra, hermanos? Yo era ojo a quién, y pie al cojo. Al menosprecioso era padre, y de la causa que no entendían me informaban con diligencia. ¿Dónde estaba el poder de Job, hermanos? En ayudar, ¿están de acuerdo? En ayudar al necesitado, hermanos, en servir al necesitado. Y de eso había llenado Dios a Esteban. No de un poder de ser el mejor de todos y admirado y venerado. A veces en nuestras iglesias pasa, hermanos, que alguien ora por una persona que esté enferma y sana y ya le queremos traer otra persona y otra persona porque tiene el don. No, hermanos. Cuando Dios hace el milagro y obra es porque Dios tiene un propósito en el milagro que Él hace. No es la persona, hermanos, es Dios y Dios nos ocupa como instrumentos. Pero quiero decirle que Esteban era dotado de todas estas cosas, pero nunca perdió suelo. ¿Sabe por qué? Porque él quería ser un verdadero discípulo de Cristo. Y el discípulo de Cristo está lleno de fe.
Está pegado a su maestro, hermanos. Vive con su maestro, está acostado con su maestro, imita a su maestro, sigue los pasos de su maestro. Y Jesús nos dio una muestra de fe. Jesús nos dio muestra del Espíritu Santo en un hombre. Nos dio muestra de un hombre que tenía gracia y que más, hermanos, poder. Jesús fue y seguirá siendo la luz en esta humanidad. Y ahora sí, vamos, por favor, a Hechos capítulo 6. Yo le quiero hacer una pregunta esta tarde, hermanos. ¿Cómo podemos estar llenos de gracia y de poder en nuestra congregación? Tenemos una lista muy grande de personas necesitadas, ¿están de acuerdo? Pero hoy podemos usar las redes sociales. ¿Usted cree que en la situación que está pasando en este momento mi hermano Esaú y mis hermanas Ramírez, un mensajito de usted de aliento por WhatsApp les ayuda? Una oración grabada, hermanos. Unas palabras de aliento. A mi hermana Barbarita, a nuestra hermana Nida, hermanos, a la hermana Balbina, a la hermana Vicky. Tenemos mucho trabajo, hermanos, donde Dios nos da de su gracia y nos da de su poder. Y Dios nos ha llenado de su Santo Espíritu. Y nosotros creemos y confiamos en nuestro Dios y somos personas de fe. Y es tiempo, esto hacía Esteban. ¿Sabe qué era Esteban para esa comunidad? Una luz, hermanos. Era la luz de Jesús. Y nosotros podemos ser la luz. Creo Mera al principio dijo en su oración, mi hermano Abraham, habló de Moisés, ya me acordé, ¿verdad? Que era corto de palabras. Pero ¿quién lo iluminó a Moisés, hermanos? Su Dios lo iluminó. Y Dios nos puede ayudar en estos tiempos. Y esto es lo que está pasando con Esteban, un hombre que ha permitido que el Espíritu de Dios lo conduzca. Y entonces le va a pasar algo aquí que todos conocemos. Verso 8. Perdón, hermanos, es capítulo 7, verso 52. Esteban hace un recorrido del Antiguo Testamento y del peregrinar del pueblo en el desierto. Y está peleando con uno de los líderes que han sido sobornados. Y está peleando con sacerdotes y con los líderes religiosos de aquel entonces. Y en el verso 51 les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre ¿a quién? Como vuestros padres, así también ustedes. Porque en el desierto, hermanos, el pueblo de Israel siempre quiso regresar a lo mismo. No aprendió esos 40 años, anhelaban regresar a Egipto y comer pescado y comer tantas hierbas que ellos tenían. Y aquí les dice, ustedes son como sus padres, duros de servir. Entonces dice aquí, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora habéis sido entregados y mataron? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardan, oyendo estas cosas que hicieron, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio que, hermanos. Y este texto me hizo pensar mucho
en esta tarde. Y por eso me detengo aquí, hermanos. Las personas que tienen fe, que tienen el Espíritu Santo, que tienen gracia y que tienen el poder de Dios, ¿sabe qué están viendo continuamente? Y lo digo sin fanatismo, hermanos. Están viendo el rostro de Dios, hermanos. Y este hombre no fue la excepción. Este hombre, ¿sabe a qué nos puede desafiar esta tarde? A que muramos por Cristo físicamente, hermanos. A él ya no le importó la vida y no dijo, es que tengo familia, no sé si tenía familia, tengo esposa, no le importó, hermano. Y no era un hombre fanático. Simplemente estaba en la llenura, tenía llenura en Jesucristo. Y a esto nos desafía también Esteban, hermanos, a tener una entrega en el Señor, a meternos en la vida de Cristo Jesús. Y entonces veremos cosas como las que vio Moisés en el monte Sinaí, como las que vio Esteban estando aquí presente. Y dice la palabra de Dios a mí, así, hermanos. Y dijo, verso 56, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado, ¿dónde, hermanos? Mi mente en esta tarde no logra captar esto. ¿Qué vio Esteban, hermanos? Yo le invito en esta tarde a que seamos personas de fe, a que seamos personas que permitamos que el Espíritu Santo nos domine. Yo lucho con muchas cosas, hermanos. No por ser su pastor no lucho. Y yo le pido mucho a Dios que me ayude y que en mis arrebatos, en mis desequilibrios, el Señor sea el que gobierne mi vida y no la gobierne mi carnalidad. Esteban no le tuvo miedo a la muerte, hermanos. No le importó que le dijeran vas a morir y vas a estar apedreado. No le interesó, hermanos. A él le interesó darle la gloria al Señor, entregar su vida al Señor, ser discípulo del Señor. Y yo le invito a usted esta tarde a que seamos personas llenas de fe, llenas del Espíritu, y que si el Señor nos da gracia y poder, sirvamos a su pueblo. Que el Señor nos bendiga esta tarde.